Bueno, a pesar de la lamentable ausencia de Tiscar, en este momento vamos a movernos a la porción de debate de nuestra primera parte, de la primera parte de la ponencia del día de hoy. Cuando entraron, les hicieron entrega de 3 papeles, uno verde, uno amarillo y uno rojo. Estos los vamos a usar a partir de este momento para interactuar un poco con el panel de expertos y para incentivar más el debate del lado de ustedes. Tenemos 4 preguntas fundamentales en las que quisiéramos enfocar el debate de esta porción. La primera es: TICs integradas como parte natural e indisociable de nuestra sociedad contemporánea versus tecnología como complemento, siendo la base la relación profesor-alumno. Es decir, les estamos planteando dos posiciones que se confrontan de alguna manera. La primera es: ¿son las TICs una parte natural e indisociable de nuestra sociedad contemporánea o es la tecnología un complemento? La base de esta pregunta es la relación profesor-alumno. Ahora necesitamos que por favor usen los colores un poco para ver más o menos por dónde va la línea del debate y luego nuestros expertos pasarán a establecer posición sobre esta pregunta. Entonces, quienes piensen que las TICs son una parte natural e indisociable de nuestra sociedad contemporánea van a usar el color verde. Quienes piensen en la tecnología como un complemento van a usar el color rojo. Quienes no estén del todo seguros pueden usar el color amarillo y allí arrancaremos el debate. ¿Ok? A la una, a las dos y a la... Oh, muy bien. Ok. Pues basados en esto, nuestros expertos pueden... A ver, Alex. Sí. Antes que nada, para también generar un poco de debate y dar un poco de palabra a los que os habéis atrevido a sacar cartulina amarilla. ¿Amarilla? Son las opiniones que más nos interesan, la gente que está ahí en la escala de grises. No, pero no las bajen, ya los vimos, no es Jaime, necesario que las bajen. Disimules, que te he visto. De hecho, vamos a empezar con Jaime, que lo tengo aquí al lado. ¿Por qué amarillo? ¿Por qué no? De acuerdo, si nos ponemos en términos orteguianos, yo soy yo y mis circunstancias, las TIC son mis circunstancias, ergo no me puedo separar de mí. Son una característica de la sociedad en el contexto en el que nos ha tocado vivir. Y tanto como decir que ser esenciales o que sean indisolubles de la esencia del ser humano, a lo mejor lo que le corresponde al ser humano es el ser protético, el necesitarlas, pero no ellas mismas. Y en ese sentido, yo creo que si hay alguien que preguntarle sobre la integración de prótesis y ser protético, ya deberíais saber quién es. Gracias, Jaime. A ver, vi otros papeles amarillos por aquí adelante. Mónica. Eso no nos vale. Bueno, te voy a decir una diferente. No sé, no tengo una respuesta ahora mismo para eso. No te sé decir si me gustaría que fuese una parte imprescindible, si no, hay cosas que me dan miedo, no sé, estoy un poco ahí... Bueno, creo que Mónica nos está dando pie a un elemento interesante dentro de esta pregunta, que es el miedo, es el temor, es la reserva, el recelo que pueden tener ciertos elementos, por no decir ciertos actores dentro de estas perspectivas tan definitivas. No fueron demasiadas los carteles amarillos, pero sí me llamó mucho la atención quizás lo proporcionado entre el verde y el rojo. ¿Cuál sería la posición que establecerían nuestros expertos en este particular? Ah, Pedro, por favor. Pedro, ¿tú sacaste? Amarillo. Lo primero, cuando al principio de esa intervención comparaba las nuevas tecnologías, las TICs, con la fotografía de carrete. Y bueno, yo creo que es un poco erróneo hacer ese tipo de comparación, porque es muy... Es decir, si se compara con el tipo de fotografía que hace una persona que utiliza el móvil para hacerlo, sí, pero en términos profesionales no se puede, y artísticos no se podrían hacer, creo que no se podrían hacer esas afirmaciones. Y si es algo esencial en educación,
Creo que, no lo sé, por eso saqué la cartulina amarilla. No estoy seguro de que sea esencial, pero lo que sí estoy seguro es de que en muchos aspectos pueden ayudar mucho a aprender, a mejorar, a comunicarnos y en muchas otras cosas. Pero que sea esencial, no estoy seguro, no estoy completamente seguro, no sé. Yo también supongo que esta puede ser la raíz de ese temor o de ese miedo que nos plantea Mónica más adelante. Vamos a escuchar a Antonio y a Joaquín, a ver qué nos comparten. Antonio, por edad, dignidad y gobierno. No, vamos a ver, yo sería de los que levantaría la tarjeta verde, ¿no? Y ahora voy a justificarlo, ¿por qué no? Para ir rápidamente al núcleo de mi propuesta, estamos a la altura en estos momentos, comparable a la evolución natural cuando los homínidos empiezan a tener la laringe más larga y por tanto poder emitir sonidos más variados que abren todo el fenómeno cultural de la comunicación. Estamos en ese momento. Y de la misma manera que un primate no puede hablar por base anatómica, no puede articular los sonidos y por tanto no puede realizar ese bucle que es hablar y transformar el cerebro, y el cerebro empieza a hablar y produce ese bucle creciente que produce la cultura y la evolución humana. Ahora nosotros estamos a ese nivel. Estamos al nivel de que otro proceso evolutivo que tiene la siguiente característica, y es que nosotros ahora evolucionamos muchísimo más rápido por los desarrollos artificiales que por los naturales, como sabemos, y eso le llamamos cultura. Es decir, que aquello que evolutivamente por vía natural tardaríamos millones de años, ahora lo podemos hacer en décadas. Pues bien, si eso que muchas veces nos cuesta trabajo entender desde el punto de vista de la cultura, la no diferencia entre natural y artificial, ese es uno de los retos que tenemos culturales. Seguimos considerando que son dos mundos, no es el mismo mundo evolutivo. Pues bien, en ese paso estamos observando que esto que le llamamos tecnología, que aparentemente es como unos cacharros que entran en nuestras vidas, no, lo que está transformando a los seres humanos a nivel individual y comparable a cómo influyó la laringe para realizar toda esta explosión que llamamos cultura, este Big Bang que es la cultura. Y eso consiste en que ahora, eso que antes decía Jaime con cierta broma, ¿no?, de lo del protético, sí. ¿En qué sentido? Porque podríamos resumir todo esto que llamamos tecnología y que se nos parece inabarcable a prótesis como estas, en las que desarrolla una capacidad de transmitir información y de recibirla comparable al efecto evolutivo que ha producido el habla. En consecuencia, el considerar que estos son simplemente artefactos que más o menos les tenemos que dar ubicación en nuestro mundo real, en el aula, en los lugares, en el museo, en nuestra casa, me parece, un camino que nos lleva a un callejón sin salida. No. Estamos percibiendo ahora, lo que pasa que cuesta muchísimo trabajo aceptarlo, la aparición de un ser humano con unas capacidades comunicativas, con unas capacidades de hacer memoria, que llevará a consecuencias comparables al comienzo de la capacidad anatómica del habla. Así que, por mi parte, considero que la educación naturalmente tiene que atender ese fenómeno tan interesante que es abrir las puertas del aula y ver que entran unos seres humanos completamente distintos a los que hasta entonces entraban. Y ese es el reto. Me gustaría continuar la argumentación de... Gemma, ya te vi, pero vamos a permitir a Joaquín continuar. ¿Me permites? Porque creo que viene al caso y porque creo que la suma de los argumentos, ya que mi posición hubiera sido la del verde también, pero viene al caso el comentar también que nos convertimos en Homo habilis con posterioridad porque sufrimos otro cambio anatómico que es el desplazamiento del dedo pulgar hacia
lo cual, es decir, hacia arriba, con lo cual tenemos la capacidad de agarrar. Es decir, estamos hablando de personas con una argumentación y cuando una persona, cuando un grupo humano empieza a hablar, no solo sucede que habla, sino que sucede que organiza y estructura el mundo de otra manera en función de, el proceso comunicativo. Pues el mundo se organiza y se estructura de otra manera también, en consonancia y evidentemente conviviendo desde el punto de vista de el uso tecnológico que hacen cada una de las sociedades de su tecnología, de lo que son capaces de implementar a la hora de resolver los problemas del grupo social en el que viven, que hasta hace años eran grupos sociales muy fragmentados, cada uno de ellos con una tecnología. Las tecnologías evidentemente van evolucionando y en esa evolución nos encontramos con que la comunicación de la imagen y de las diferentes tecnologías pasan por momentos que hasta hace poco, por eso sacaba la analogía del carrete, son, digamos, desde el punto de vista material, muy visibles y ahora lo son mucho menos. Es decir, en esa interacción que tenemos entre el mundo del habla y el mundo de la técnica, unidos a través de la comunicación, nos encontramos con que ahora es muchísimo más fácil comunicar nuestros argumentos, aunque sea de viaje, por el hecho de que hay una parte de la información que se ha desmaterializado, es decir, ha desaparecido el carrete. La información se desmaterializa y por eso es fácil trasladar un pensamiento, una emoción o una imagen de un sitio a otro. Lo mismo que sucede con el libro. Las noticias hace 100 años o hace 150 años tardaban 20 días en trasladarse desde Estados Unidos hasta la Europa actual y ahora son instantáneas. Y esa instantaneidad obligatoriamente se encuentra en todos los procesos de nuestra vida cotidiana y se produce precisamente porque la información se desmaterializa. Es decir, no es el soporte el que se traslada, sino que lo que se traslada es la información. Y eso da carácter de instantaneidad a las cosas. Y nosotros ahora mismo estamos acostumbrados, en esa disrupción de la que habla Antonio, a que las cosas tienen que ser instantáneas, si no, no le concedemos tanto valor como aquellas otras cosas que no lo son. Y nuestras preferencias van por ahí. Y la educación, la cultura y la tecnología están pasando por ese tamiz, por ese proceso, de tal manera que los cambios tecnológicos son constantes los cambios culturales, y son constantes los cambios en el ámbito de la educación. Ahora, este es un mundo global en el que determinadas instituciones y determinados conceptos tardan en cambiar, no se hace de la noche a la mañana. Pero en ese sentido iba el juego no complejo de entender que en un momento determinado la tecnología es materia y en un momento determinado la tecnología son ceros, unos, dígitos, píxeles, que son precisamente los que nos permiten el arco de la comunicación con carácter instantáneo. Era eso. Y aprovechar y hablar de la laringe y del dedo pulgar. Nadie ha hablado del cerebro, nadie ha dado la capacidad no sé qué. Falta la tercera, que es la mirada. Es decir, que nuestra posición de los ojos y erguido nos da la tercera vía anatómica para el desarrollo cultural. La mirada, la mano y la palabra. Y las tres se amplifican, pero exponencialmente, con la llegada de esta tecnología, que si bien se estaba desarrollando siempre, ahora es un Big Bang. Entonces, esa es la clave, ¿no? Y que en el fondo es una prótesis que amplifica las tres que teníamos ya, fruto de una evolución natural, y ahora nosotros los seres humanos evolucionamos culturalmente, no naturalmente. Así que culturalmente viene ahora estas prótesis y amplifica brutalmente
las tres capacidades sobre las que se ha levantado la cultura humana. Gemma, tenemos un par de preguntas. Gemma, la teníamos en espera, luego Pedro. Yo quería comentar que si bien es válido todo lo que están argumentando, no deja de ser una mirada un poco eurocéntrica y muy como hacia un nivel socioeconómico y adquisitivo muy particular. No creo que se pueda hablar de cultura como una única cultura, sino que justamente ni aludir a la globalidad de estos argumentos, porque en realidad hay múltiples culturas y múltiples realidades. Entonces, a mí por eso me pareció que sacar la cartulina roja, en mi caso, era lo que me identificaba más con lo que conozco y he vivido. Porque, por ejemplo, en Costa Rica me ha tocado ir a comunidades indígenas en donde no tienen acceso a telefonía fija, por ejemplo, y eso no interfiere para nada en que los principios que Tiscar mencionó ahora acerca de una educación en red colaborativa se lleven a cabo. Es más, culturalmente les es más propio a ellos que a nosotros. Nosotros, Valle Central de Costa Rica, donde fui educada, aplicar esos principios. Entonces creo que, si bien es cierto, por eso lo veo como una herramienta todavía y no lo veo como indispensable para que se pueda dar una educación con esas características. Claro. ¿Me permites? Sí, sí, por supuesto, por favor. Vamos a ver, has tocado el tema de la desigualdad y el de la pluralidad, dos temas clave porque tocan de lleno educación y cultura. Primero el de la desigualdad y luego el de la pluralidad. Mira, la tecnología es un mantel de hilo finísimo, de unos hilos de altísima calidad, que se coloca sobre un lecho de piedras. Eso es la tecnología. Por tanto, se adapta a todas las desigualdades de esa orografía del terreno. Por tanto, esa es la realidad. Cubres una desigualdad evidente. Primera cuestión. Pero eso nos lleva a la siguiente paradoja. La tecnología, además de un mantel, es una palanca. Y si es una palanca, te encuentras con la siguiente contradicción, que por un lado cierto que amplifica las desigualdades del mundo hasta formas hirientes, pero ahí está la paradoja, no se puede en el siglo XXI crear, si no caes en una recreación del ludita, no se puede plantear una transformación social sin esa palanca que es la tecnología. Y esa es la contradicción. Ves que amplifica extraordinariamente las desigualdades porque es un mantel que cae, pero a la vez, si quieres transformarla, no te puedes hacer ludita. Si te haces ludita, le estás haciendo el juego a los que no hay que hacérselo. Esa es la clave. Lo que tienes que darle es un manotazo al que el de siempre, que se llama poder, sujeta el extremo de la palanca. Eso es ya activismo. Pero esas, como te digas, no, solo veas que agudiza los problemas, estás dándole el juego, precisamente. O sea, que esa es mi defensa constante de la necesidad de entender la tecnología para hacerse con ella. Si no, estás haciendo el juego a los poderes. Lo que les interesa a los poderes económicos, ideológicos, políticos, es que uses la tecnología sin entenderla. No hay nada más demoledor para ellos que comprender este fenómeno. Esa es para mí ese es el manotazo que hay que darle a aquellos que se quieren hacer con el extremo de la palanca. Ese es mi planteamiento. Es una postura exclusivamente, diríamos, hasta ideológica. O sea, que no quiere decir que sea en ningún momento una certeza, ¿no? Y en cuanto a la pluralidad, que es otra cosa muy importante que nos choca, y es que de principio tendemos a creer que como es una marea inmensa esta tecnología y viene de un foco cultural muy específico y de un sistema económico, etcétera, pues esa marea va a crear una especie de uniformidad planetaria. No, si nos fijamos, esa papilla ya tiene grumos, ya tiene grumos. Es decir, lo que estamos percibiendo como contradicción de este mundo aparentemente planetario es que la red no será red y el mundo digital no será mundo digital si no alberga lo pequeño y abierto.
Esa es la clave. Es decir, lo que vamos a tener que estar muy atentos es a percibir y a fomentar desde nuestras capacidades cada uno, fomentar dentro de este planeta lo pequeño y abierto. Y eso es lo que realmente se va a competir con lo grande, porque esos son los grumos. Y ya puedes tener la papilla planetaria que como tenga grumos no funciona. Ese es el cambio revolucionario que guarda lo aparentemente dominante que es esta tecnología en la que pensamos que el fenómeno solamente Google, Facebook, que va. Lo que no se percibe y sin embargo está en ebullición, lo pequeño que está surgiendo. Fijémonos todos. Entonces, para mí esas dos cosas hacen, curiosamente, que ahora que estamos presenciando inevitablemente una pérdida de biodiversidad asombrosa, lo estamos viendo de una manera imparable. Ya solo nos quedan bancos de biodiversidad para intentar frenar la caída de esa diversidad. Sin embargo, otra contradicción de nuestro mundo, a la vez que por la pendiente de la biodiversidad vamos hacia niveles realmente preocupantes de carencia de esa diversidad, por el otro lado estamos viendo la emergencia de la ciberdiversidad. Y eso es curiosamente un fenómeno que hay que fomentar mucho, porque las formas que decíamos el otro día me parece que fue el jueves, ¿no? El día de Media Lab, no me acuerdo, que es la importancia que tiene la idea de que la cultura es mirada. Y si es mirada, lo que ves puede contener múltiples miradas. La cultura siempre es plural. Solo la cultura que ejercen los poderes es única. ¿Os acordáis que os decía el dedo índice? Esa es la cultura oficial. Y en cambio, la rebeldía está en esa visita al museo, en que el profesor dice, mira aquí, y el niño mira para otro lado. Esa es la clave. Entonces, esa efervescencia que facilita la red es eso. Que aunque estén los poderes diciéndote, mira, esto es lo que hay que comprar, esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que mirar, tú hagas otra cosa porque los medios tecnológicos te lo posibilitan, como antes era imposible. Por eso lucho tanto contra los luditas, como ideología del 21. Muchísimas gracias.